Mi hijo me dijo en su fiesta de cumpleaños que deseaba que la nueva esposa de su padre fuera su mamá real delante de todos. Así que le dije que tenía razón y lo dejé mudarse con ellos a tiempo completo. Mi ex esposo, Carlos, y yo nos divorciamos cuando nuestro hijo Diego tenía 6 años. Durante 2 años todo funcionó bien. Diego estaba feliz, le iba bien en la escuela y teníamos nuestra rutina establecida. Empacaba sus snacks favoritos para la casa de Carlos. Carlos ayudaba con la tarea por videollamadas y ambos aparecíamos en cada evento escolar. Entonces, Carlos se casó con Patricia. Tenía 24 años, trabajaba como instructora de spinning en su gimnasio y no tenía hijos propios. La primera vez que Diego la conoció, llegó a casa diciendo que Patricia era muy genial porque le permitió comer dulces en el desayuno y quedarse despierto hasta medianoche jugando videojuegos. Pensé que Carlos se encargaría de eso. No lo hizo. Cada fin de semana, Diego regresaba con historias sobre lo divertida que era Patricia. Lo llevaba a parques de diversiones, le compraba cada juguete que señalaba y lo dejaba faltar a su práctica de béisbol dominical para ir de compras. Cuando traté de hablar con Carlos sobre consistencia entre las casas, dijo que Patricia solo estaba tratando de crear vínculos con Diego, y yo debería estar feliz de que alguien más amara a mi hijo. Diego comenzó a preguntar por qué no podíamos comer pizza 5 noches a la semana como en la casa de papá. ¿Por qué tiene que hacer tarea cuando Patricia dijo que las calificaciones no importaban en 3er grado? ¿Por qué lo obligaba a usar abrigo cuando Patricia dijo que los niños no sienten frío? Expliqué que teníamos reglas diferentes, pero ambas casas lo amaban. Patricia comenzó a recoger a Diego de la escuela los viernes sin avisarme. La primera vez, entré en pánico cuando no estaba ahí. La escuela dijo que su madrastra lo había recogido. Cuando llamé furiosa a Carlos, Patricia contestó y dijo que estaba listada como contacto de emergencia. Entonces, ¿cuál era el problema? Dijo que estaba siendo dramática sobre un malentendido. Pasó 4 veces más. Entonces Patricia comenzó a comprar un guardarropa completamente nuevo para Diego, porque dijo que la ropa que yo le compraba era vergonzosa. Zapatos de diseñador, chaquetas caras, cosas que no podía permitirme con mi salario de maestra. Diego llegaba a casa y me contaba que Patricia dijo que su ropa vieja lo hacía verse pobre cuando usaba la ropa que yo le compraba. Los niños en la escuela preguntaban por qué no estaba usando sus cosas geniales de su otra mamá. Patricia comenzó a llamarse Mamá Abeja en los eventos escolares. Aparecía con atuendos de diseñador mientras yo estaba con ropa de trabajo, porque venía directo de enseñar. Traía snacks elaborados para la clase mientras yo traía galletas compradas. Les decía en voz alta a otros padres cómo le estaba enseñando a Diego sobre moda y cultura porque todo niño merecía exposición a las cosas más finas. El director pensaba que ella era su tutora principal. Las conferencias de padres y maestros se volvieron raras. Patricia las programaba sin avisarme, luego fingía sorpresa cuando yo aparecía. Hablaba por encima de mí, contradiciendo todo lo que decía sobre las necesidades de Diego. Cuando decía que necesitaba más práctica de lectura, ella decía que yo le estaba poniendo demasiada presión. Después de 6 meses, Diego comenzó a llamar mamá a Patricia en la casa de Carlos. Cuando me enteré, Carlos dijo que era la elección de Diego y yo no debería hacerlo sentir mal. Patricia publicaba fotos en Instagram llamándolo su hijo. Su biografía decía «Mamá orgullosa de niño», con su fecha de nacimiento listada, y la gente comenzó a felicitarla por su hermosa familia. Entonces llegó el Día de las Madres. Diego me dio una tarjeta que había hecho en la escuela, pero dijo que Patricia merecía un regalo real porque hacía cosas más divertidas con él. Había usado su mesada para comprarle perfume. Para mí no trajo nada. Todo explotó en su 9º cumpleaños. Había planeado una fiesta pequeña en casa con sus amigos y un pastel casero como cada año. Diego dijo que era aburrido y Patricia habría rentado un lugar. Delante de todos, dijo que deseaba que Patricia fuera su mamá real porque su vida sería mejor. Sus amigos escucharon, otros padres escucharon. Estaba ahí sosteniendo su pastel de dinosaurio casero mientras listaba todas las maneras en que Patricia era superior, cómo era más bonita, más divertida, más rica, más genial, cómo vivir con ella a tiempo completo sería increíble. Carlos y Patricia solo se quedaron ahí sonriendo. Esa noche, tomé una decisión. Llamé a Carlos y dije que Diego tenía razón. Tal vez debería pasar más tiempo en su casa. Carlos estaba emocionado. Patricia inmediatamente comenzó a planear redecorar el cuarto de Diego en su casa. Lo inscribieron en la costosa escuela privada cerca de ellos sin preguntarme. Patricia dejó su trabajo para ser una mamá de tiempo completo de su bebé extra, como lo llamaba. Durante el primer mes, Diego estaba en el cielo. Patricia le hizo una segunda fiesta de cumpleaños, más grande y mejor. Le compró una moto de tierra, un nuevo sistema de juegos, cualquier cosa que quisiera. Publicaba constantemente sobre su vida perfecta. Entonces, la realidad llegó. Patricia sin trabajo significaba que Carlos tenía que trabajar horas extra. Patricia descubrió que ser padre de tiempo completo significaba batallas de tarea, colapsos matutinos y lavandería constante. Ya no podía ser solo la divertida mamá abeja. Tenía que realmente educar. Diego comenzó a tener problemas en su nueva escuela por no hacer tarea porque Patricia no sabía cómo hacerlo. Nunca había tenido que hacerlo antes. Cuando hablaba mal, no sabía qué hacer. Carlos nunca estaba en casa para ayudar. Patricia comenzó a llamarme preguntando cómo manejar las rabietas de Diego, cómo hacer que comiera vegetales, por qué mentía sobre cepillarse los dientes. Le dije que lo resolvería, ya que era la mejor mamá. Después de 3 meses, Patricia estaba harta. Caminé a través de los siguientes 3 días como si me moviera bajo el agua. Mis estudiantes de 2º grado me hacían preguntas y yo las respondía, pero no podía recordar lo que había dicho 5 minutos después. Estaba en la pizarra enseñando problemas de suma mientras la voz de Diego se reproducía en repetición en mi cabeza.
La manera en que dijo que Patricia era más bonita, más divertida, más rica, mejor. Como cada niño en la fiesta lo escuchó decir que deseaba que ella fuera su mamá real en lugar de mí. Escribía números en la pizarra y mi mano temblaba tan mal que los 7 parecían signos de interrogación. El miércoles por la tarde, estaba sentada en mi aula mirando una pila de exámenes de ortografía sin calificar cuando Penelope tocó el marco de mi puerta. Enseñaba 4º grado por el pasillo y habíamos sido amigas desde mi primer año en la escuela. Miró mi cara y dijo que íbamos a tomar café ahora mismo. Traté de decir que estaba bien, pero simplemente agarró mi bolso y me arrastró hacia el estacionamiento. Terminamos en el restaurante a 2 cuadras de la escuela, el que tenía cabinas de vinilo agrietadas y café que sabía a goma quemada. Penelope ordenó pastel para ambas sin preguntar qué quería. Cuando la mesera se fue, cruzó las manos sobre la mesa y esperó. Duré tal vez 30 segundos antes de que todo saliera a borbotones. La fiesta de cumpleaños. El discurso de Diego sobre cuánto mejor sería su vida con Patricia. Carlos y Patricia parados ahí sonriendo como si hubieran ganado algo. Como llamé a Carlos esa misma noche y le dije que Diego tenía razón. Tal vez debería vivir allí a tiempo completo. La cara de Penelope cambió de preocupada a enojada tan rápido que realmente me eché hacia atrás. Dijo que necesitaba llamar a un abogado inmediatamente y pelear esto. Patricia me había estado socavando durante un año, y Carlos lo dejó pasar. Ningún juez les permitiría llevarse a Diego basándose en la rabieta de un niño de 9 años en una fiesta de cumpleaños. Sacudí la cabeza y expliqué mi plan real. Patricia nunca había sido madre a tiempo completo en su vida. Había sido la madrastra divertida de fin de semana que compraba juguetes y se saltaba las tareas y dejaba a Diego despierto hasta medianoche. No tenía idea de cómo se veía la verdadera crianza. Carlos trabajaba 60 horas a la semana en su empresa consultora. Salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba después de las 8 la mayoría de las noches. Sin que yo hiciera todo el trabajo real de crianza, iban a estrellarse y quemarse. Penelope me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Dijo que estaba apostando con el bienestar de mi hijo porque estaba herida y enojada. Le dije que estaba apostando a que 3 meses de realidad le enseñarían más a Diego que un año de mí tratando de explicárselo. Pensaba que Patricia era mejor porque era divertida. Necesitaba aprender que ser padre no se trataba de ser divertido. Se trataba de hacer que alguien comiera vegetales e hiciera tarea y se fuera a la cama a tiempo, incluso cuando gritaran que te odiaban. Patricia tendría que ser la mala por una vez. Carlos tendría que ser realmente padre en lugar de trabajar hasta tarde y dejar que alguien más manejara todo. Y Diego se daría cuenta bastante rápido de que una mamá que te hace hacer cosas difíciles es diferente de una madrastra que te compra lo que quieras. Penelope jugueteó con su pastel y preguntó qué pasaría si me equivocaba. ¿Y si realmente lo lograban? Y Diego nunca quisiera volver. No tenía una buena respuesta para eso. La mesera rellenó nuestro café y observé el vapor subir de la taza. Solo sabía que no podía luchar por alguien que no me quería. No así. No con abogados y órdenes judiciales forzándolo a quedarse en un hogar que había dicho públicamente que no quería. Ese fin de semana, Carlos llamó para finalizar todo. Sonaba más feliz de lo que lo había escuchado en años. Dijo que Patricia ya había redecorado el cuarto de Diego en su casa, con toda una configuración de juegos y muebles nuevos. Estaban planeando una fiesta de bienvenida con niños de la escuela privada para que Diego pudiera hacer amigos antes de que comenzaran las clases. Preguntó cuándo podía venir por las cosas de Diego, y dije, domingo por la tarde. Después de colgar, me senté en el sofá de mi apartamento silencioso y me permití llorar exactamente 10 minutos. Luego me levanté y comencé a empacar. Pasé por el cuarto de Diego metódicamente, doblando su ropa y empacando sus libros y sus figuras de acción. Encontré su dinosaurio de peluche metido detrás de su cama, el verde con la oreja rota con el que había dormido todas las noches desde los 3 años. Lo sostuve por mucho tiempo antes de ponerlo en la caja. Su guante de béisbol fue adentro, su colección de rocas de 2º grado, el álbum de fotos que le había hecho con imágenes de cada cumpleaños. Empaqué todo lo que importaba, y luego empaqué todo lo que no importaba, porque no podía soportar la idea de que su cuarto estuviera vacío. Cuando Carlos apareció el domingo, Diego entró saltando por la puerta hablando sobre su nuevo cuarto, y la piscina, y la moto de tierra que Patricia le prometió. Apenas me miró mientras Carlos cargaba cajas en su auto. Le pregunté a Diego si quería llevarse su dinosaurio, y se encogió de hombros y dijo que ya era muy grande para animales de peluche. Carlos sacó la última caja, y Diego lo siguió sin despedirse. Me quedé en la puerta y los vi irse. La primera semana fue peor de lo que esperaba. Carlos enviaba fotos todos los días. Diego en un parque de trampolines con los brazos extendidos en medio de un salto. Diego en algún restaurante elegante con un bistec más grande que su cabeza. Diego en su nuevo cuarto rodeado de equipo de juegos que costaba más que mi alquiler mensual. El Instagram de Patricia se convirtió en una recopilación de momentos destacados de su vida perfecta. Publicaba videos de Diego haciendo trucos en su moto de tierra con leyendas sobre su bebé extra. Publicaba fotos de ellos en el centro comercial con bolsas de compras de tiendas caras. Cambió su biografía a Mamá bendecida de niño y listó el cumpleaños de Diego como si lo hubiera dado a luz ella misma. Cada notificación me dolía el estómago, pero no podía dejar de mirar. Penelope apareció en mi apartamento el miércoles con comida china porque dijo que parecía que no había comido en días. Tenía razón. Había estado viviendo de café y barras de granola que guardaba en mi escritorio en la escuela. Se sentó en mi sofá y me vio desplazarme por las fotos de Carlos, y no dijo nada sobre lo patética que estaba haciendo. Solo me recordó que había tomado una decisión basada en estrategia, no en emoción. La realidad rompería la fantasía eventualmente.
Necesitaba confiar en eso. 2 semanas después, Carlos llamó sobre algo rutinario y mencionó casualmente que Diego había olvidado su tarea 3 días seguidos. La escuela privada envió una nota a casa. Patricia pensaba que la maestra estaba siendo demasiado estricta para tercer grado. Mordí el interior de mi mejilla para evitar decir algo. Carlos sonaba ligeramente molesto, pero lo desestimó rápidamente. Patricia aún se estaba adaptando a la rutina escolar. Lo resolvería. Dije, está bien, y colgué antes de poder ofrecer consejos. Ese era todo el punto. Tenían que resolverlo ellos mismos. La tercera semana trajo la primera grieta real en su vida perfecta. Patricia llamó a mi celular a las 8:30 de un martes por la noche. Trató de sonar casual, como si fuéramos amigas charlando, pero podía escuchar la tensión en su voz. Preguntó a qué hora solía hacer que Diego se fuera a dormir porque había estado despierto hasta las 11 todas las noches y ahora estaba de mal humor todas las mañanas. Le dije 8:30 en las noches de escuela y colgué antes de que pudiera preguntar algo más. Mis manos temblaban cuando puse el teléfono. Quería sentirme victoriosa, pero principalmente solo me sentía triste. Mi aula se convirtió en el único lugar donde podía respirar. Me lancé a enseñar con energía que no sabía que me quedaba. Hice planes de lección elaborados y se me ocurrieron proyectos creativos, y me quedé hasta tarde todos los días organizando materiales. Isabel Curtis pasó por mi aula después de clases un día y preguntó cómo le estaba yendo a Diego en su nueva escuela. Había sido su maestra de tercer grado el año pasado y realmente lo amaba. Le di una respuesta vagamente positiva sobre él, adaptándose bien y haciendo nuevos amigos. Sonrió y dijo que se alegraba, pero vi la preocupación en sus ojos. Me fui antes de que pudiera hacer más preguntas porque apenas me mantenía en pie y su amabilidad me habría roto completamente. Un mes pasó más rápido de lo que esperaba. Mi rutina se mantuvo igual, enseñando a estudiantes de cuarto grado durante el día y llegando a casa a un apartamento vacío por la noche. Carlos llamó un jueves por la tarde mientras calificaba exámenes de matemáticas. Su voz sonaba diferente, cansada de una manera que no había escuchado desde los primeros días del divorcio, cuando ambos estábamos descubriendo cómo dividir todo por la mitad. Preguntó cómo estaba, lo cual fue extraño porque ya no hacíamos charla casual. Le dije que estaba bien y esperé lo que realmente venía. Suspiró y dijo que Luke lo había apartado en el trabajo esa mañana. Luke era su socio comercial en la empresa consultora, el tipo que ayudó a Carlos a construir la compañía de la nada hace 10 años. Luke quería saber por qué Carlos se iba a las 3 cada tarde cuando tenían presentaciones de clientes y fechas límite de proyectos acumulándose. Carlos trató de explicar sobre Patricia necesitando ayuda con Diego, pero Luke señaló que Carlos solía trabajar hasta las 7 u 8 la mayoría de las noches antes del cambio de custodia. La compañía estaba perdiendo dinero porque Carlos ya no estaba cumpliendo con su parte. Escuché sin decir nada, solo sosteniendo mi bolígrafo rojo sobre la división larga e incorrecta de un estudiante. Carlos siguió hablando. Sus palabras venían más rápido como si necesitara sacarlas todas antes de que colgara. Patricia no podía manejar recoger a Diego de la escuela, ayudar con la tarea, hacer la cena y lidiar con la rutina nocturna por sí sola. Se abrumaba tratando de descifrar qué hacer para la cena mientras Diego se quejaba de tener hambre. No sabía cómo hacerlo sentarse quieto lo suficiente para terminar su hoja de trabajo de matemáticas. Llamó a Carlos llorando ayer porque Diego se negó a ducharse y no sabía qué hacer. Así que Carlos había estado acortando su día laboral cada tarde para correr a casa y tomar el control. Preguntó si esto era normal, si ser padre era siempre tan difícil. Algo caliente brilló en mi pecho, pero mantuve mi voz calmada. Le recordé que hice esto sola durante años mientras él trabajaba hasta tarde en la oficina. Recogía a Diego de la escuela todos los días, hacía la cena todas las noches, supervisaba las tareas todas las tardes, manejaba la hora del baño y la hora de dormir y las rutinas matutinas, todo por mí misma mientras Carlos construía su negocio. Se quedó callado por un largo momento. Luego dijo que no se dio cuenta de cuánto trabajo realmente era. Le dije que tenía que terminar de calificar y colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Mis manos temblaron mientras ponía mi teléfono sobre la pila de papeles, sin calificar. La directora de la escuela privada de Diego me llamó directamente 3 días después. Estaba en mi aula después de clases poniendo nuevas palabras de vocabulario en el tablón de anuncios. La directora se presentó como señora Vance y dijo que estaba llamando porque aún estaba listada como contacto principal de emergencia de Diego en su sistema. Diego había estado teniendo problemas de comportamiento significativos en clase durante las últimas 2 semanas. Le respondía mal a su maestra cuando le pedían completar tareas. Se negaba a hacer su trabajo durante el tiempo independiente. Interrumpía a otros estudiantes haciendo bromas y ruidos durante las lecciones. La señora Vance quería programar una reunión con ambos padres para discutir un plan de comportamiento y apoyo académico. Acepté venir y pregunté cuándo estarían disponibles Carlos y Patricia. La señora Vance dijo que ya los había contactado y podían reunirse mañana a las 4. Escribí la hora en una nota adhesiva y la pegué en mi calendario de escritorio. Esa noche, apenas dormí, mirando mi techo y preguntándome qué estaba haciendo Diego en casa de Carlos, si estaba feliz o confundido, o portándose mal porque algo estaba mal. La escuela privada parecía un pequeño campus universitario con edificios de ladrillo y paisajismo perfecto. Estacioné en el lote de visitantes y caminé al edificio administrativo usando la misma ropa de trabajo con la que había enseñado todo el día, pantalones negros y un suéter azul sencillo. La recepcionista me dirigió a una sala de conferencias donde la señora Vance ya estaba esperando. Patricia llegó 5 minutos después en un vestido de diseñador y tacones, pero su cara se veía agotada. Ojeras se mostraban bajo su maquillaje y su cabello no estaba peinado tan cuidadosamente como de costumbre. Se sentó frente a mí, sin hacer contacto visual.
Carlos entró corriendo 10 minutos tarde, aún usando su traje completo del trabajo, disculpándose por el tráfico. La señora Vance cerró la puerta y sacó una carpeta con el nombre de Diego en ella. Explicó que la maestra de Diego había documentado múltiples incidentes de comportamiento desafiante, tareas incompletas y puntajes pobres en exámenes. Diego era un niño brillante, pero no se estaba aplicando en absoluto. La maestra trató de contactar a los padres múltiples veces, pero nunca recibió respuestas a sus correos electrónicos o llamadas. La señora Vance deslizó una tabla de comportamiento por la mesa, mostrando marcas rojas en casi todos los días de las últimas 3 semanas. Dijo que Diego necesitaba disciplina consistente en casa, una rutina de tarea estructurada y consecuencias claras por mal comportamiento. La escuela no podía arreglar esto sola. Los padres necesitaban intervenir. La cara de Patricia se puso roja y se inclinó hacia adelante en su silla. Dijo que las expectativas de la escuela eran poco realistas para un niño de 9 años. Los niños de esta edad no deberían tener horas de tarea cada noche. La maestra era demasiado estricta y no entendía que algunos niños necesitaban más libertad para aprender a su manera. Siguió hablando más rápido. Su voz se volvía más aguda, diciendo que la escuela estaba culpando a los padres por lo que realmente era un problema de enseñanza. Carlos se movió en su asiento y miró hacia abajo a la tabla de comportamiento sin decir nada. La señora Vance escuchó educadamente las quejas de Patricia y luego se volvió hacia mí. Preguntó cómo era la rutina de Diego en mi casa antes del cambio de custodia. Expliqué calmadamente que Diego siempre tenía un tiempo fijo de tarea justo después de su refrigerio cuando llegaba a casa de la escuela. Hacía su trabajo en la mesa de la cocina donde podía ayudar si se atascaba. Tenía reglas claras sobre comportamiento y consecuencias claras cuando las rompía. El tiempo de pantalla se ganaba después de que las tareas y quehaceres estuvieran hechos. La hora de dormir era 8:30 en las noches de escuela, sin excepciones. La señora Vance asintió e hizo notas. La cara de Patricia se puso pálida mientras se daba cuenta de que la directora estaba comparando nuestros enfoques. Carlos finalmente habló y dijo que tal vez necesitaban implementar algunas de esas estructuras en su casa. Patricia le lanzó una mirada enojada, pero no discutió. La reunión terminó con la señora Vance dándoles copias impresas de las expectativas de comportamiento y requisitos de tarea. Carlos y Patricia se fueron juntos, caminando rápidamente hacia el estacionamiento. Carlos gritó mi nombre cuando estaba a medio camino hacia mi auto. Corrió hacia mí y preguntó si podíamos hablar por un minuto. Me detuve y esperé, llaves en mano. Admitió que las cosas eran más difíciles de lo que esperaba. Patricia dejó su trabajo pensando que tendría todo este tiempo libre durante las horas escolares para clases de yoga y reunirse con amigas para almorzar. No tomó en cuenta cuánto trabajo sucede cuando Diego llega a casa. Solo la ayuda con la tarea toma 2 horas la mayoría de las noches porque él pelea con ella en cada pregunta. Luego está la cena que hacer, en lo cual Patricia no es buena porque usualmente solo comía batidos de proteína y ensaladas antes. Luego actividades y hora del baño, y hacer que realmente se lave los dientes en lugar de solo hacer correr el agua. Patricia está agotada a las 7 cada noche, y Carlos aún tiene llamadas de trabajo y correos electrónicos que manejar. Ambos están demasiado estirados y Diego puede darse cuenta. Se está portando mal porque la estructura desapareció. Carlos se frotó la cara y dijo que no sabía qué hacer. Le dije que tendría que resolverlo porque este era el arreglo que quería. Luego me subí a mi auto y me fui antes de que pudiera pedirme soluciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto a las 9 esa noche. Estaba sentada en mi sofá en 1960 pijama viendo un programa de cocina al que realmente no le estaba prestando atención. El mensaje era de Patricia. Preguntó cómo hacía que Diego comiera vegetales sin una rabieta cada noche. Cómo lo hacía hacer tarea cuando decía que era muy difícil. Cómo lo ponía en la cama a tiempo cuando seguía diciendo que no estaba cansado. Sus mensajes siguieron llegando uno tras otro. Preguntas desesperadas sobre cosas básicas de crianza que debería haber descubierto semanas atrás. Miré mi teléfono por mucho tiempo. Parte de mí quería ignorarla completamente. Parte de mí quería escribir instrucciones detalladas porque Diego estaba sufriendo por su incompetencia, pero sabía que eso no ayudaría a nadie a aprender la lección real aquí. Escribí 2 palabras y presioné enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Práctica y consistencia. Luego volteé mi teléfono boca abajo y volví a mi programa de cocina. La escuela llamó de nuevo durante mi descanso para almorzar la semana siguiente. 5ª semana de Diego viviendo con Carlos y Patricia a tiempo completo. La señora Vance dijo que había habido otro incidente. Diego le dijo a su maestra que había completado un gran proyecto de estudios sociales en casa, pero cuando ella le pidió presentarlo, admitió que había mentido. Nunca hizo el proyecto en absoluto. Luego tuvo un colapso completo frente a toda la clase, llorando y gritando que todos estaban siendo crueles con él. La maestra tuvo que sacarlo del aula. El consejero escolar, un hombre llamado Brian, quería reunirse con los 3 adultos para discutir lo que estaba pasando en casa. Acepté venir al día siguiente. Esa noche, no pude comer cena. Solo empujé pasta por mi plato hasta que se enfrió. Seguí pensando en Diego llorando frente a sus compañeros de clase, avergonzado y abrumado, y sin saber cómo manejar sus sentimientos. La sesión de consejería ocurrió en una oficina pequeña con sillas cómodas y pañuelos en cada mesa. Brian se presentó y estrechó las manos de todos. Probablemente tenía 40 y tantos años, con ojos amables y una manera calmada de hablar que hacía que la habitación se sintiera más segura. Patricia se veía como si hubiera estado llorando antes de llegar. Carlos siguió revisando su teléfono, aunque Brian nos pidió a todos que los guardáramos. Brian comenzó preguntándole a Diego cómo se sentía sobre su nueva escuela y nueva situación de vida. Diego miró sus zapatos y murmuró que estaba bien. Brian esperó, sin presionar, solo sentándose en silencio hasta que Diego se sintió listo para decir más.
Finalmente, las palabras de Diego salieron a borbotones. Extrañaba su rutina anterior. Me extrañaba a mí. Extrañaba saber qué iba a pasar cada día, pero no podía decirle eso en voz alta a nadie, porque había hecho tanto alboroto en su fiesta de cumpleaños sobre querer vivir con Patricia. Todos lo escucharon decir que su vida sería mejor con ella. ¿Cómo podía admitir, ahora que estaba equivocado? Su voz se quebró y las lágrimas corrieron por su cara. Carlos se estiró para poner una mano en el hombro de Diego, pero Diego se alejó. Brian explicó gentilmente que los niños necesitan estabilidad y consistencia más que actividades divertidas. Los niños necesitan saber cuáles son las reglas y que las reglas permanezcan iguales. Los niños necesitan padres que los ayuden a aprender cosas difíciles, no padres que solo les compren cosas o los dejen despiertos hasta tarde. Diego asintió y se limpió los ojos con su manga. Patricia también comenzó a llorar, su maquillaje cuidadoso corriendo por sus mejillas. Miró a Brian y luego a mí y dijo que no tenía idea de lo difícil que sería ser realmente madre. Pensó que jugar con Diego y comprarle cosas que quería sería suficiente. Pensó que ser divertida y genial la haría una buena mamá. Pero estaba agotada todo el tiempo ahora. No sabía lo que estaba haciendo. Cada día se sentía imposible. Diego no la escuchaba. Carlos nunca estaba en casa para ayudar. La casa siempre estaba desordenada. No podía recordar la última vez que había hecho algo por sí misma. Confesó que había estado enviando mensajes a su hermana cada noche, pidiendo consejos porque sentía que estaba fallando en todo. Su voz se quebró completamente y se cubrió la cara con las manos. Carlos finalmente puso su teléfono en su bolsillo y puso un brazo alrededor de sus hombros. Brian le entregó la caja de pañuelos y esperó a que se calmara antes de hablar de nuevo. Dijo que esto era exactamente por qué ser padre requería preparación y expectativas realistas. Ser madrastra era aún más difícil porque tenías que encontrar tu papel sin tratar de reemplazar al padre biológico. Toda la familia necesitaba trabajar junta para descubrir qué estructura realmente funcionaría para el bienestar de Diego. Brian terminó la sesión programando otra cita para la semana siguiente. Les entregó a Carlos y Patricia un paquete de información sobre programas de terapia familiar y recursos para padres. Carlos metió los papeles en su maletín sin mirarlos. Patricia sostuvo los suyos contra su pecho como un escudo. Diego salió entre Carlos y Patricia, pero siguió mirándome con esa expresión perdida que me dolía el estómago. Los seguí al estacionamiento donde el auto de Carlos estaba estacionado bajo un árbol. Carlos abrió la puerta trasera para Diego, quien subió lentamente. Patricia se subió al asiento del pasajero e inmediatamente sacó su teléfono. Carlos se volvió hacia mí antes de subirse al asiento del conductor y se frotó la cara con ambas manos. Se veía más viejo de lo que lo había visto nunca, con ojeras bajo los ojos y su camisa arrugada como si hubiera dormido en ella. Me dijo que había estado trabajando días de 12 horas durante el último mes porque su socio comercial Luke lo estaba cubriendo cuando se iba temprano, pero alguien tenía que recuperar las horas. La matrícula de la escuela privada vencía cada mes y costaba más que todo mi alquiler. Patricia había cargado 8,000 euros en su tarjeta de crédito el mes pasado en ropa y decoración del hogar y actividades para Diego. No podía seguir el ritmo de los gastos y las horas extra y tratar de estar en casa lo suficiente para ayudar con Diego. Su voz se quebró cuando dijo que no sabía cómo arreglar nada de esto. Lo vi subirse al auto e irse con mi hijo en el asiento trasero. Me senté en mi auto en el estacionamiento por 20 minutos, solo mirando el volante. Parte de mí se sintió satisfecha de haber tenido razón sobre todo. Patricia no podía manejar la verdadera crianza. Carlos no podía equilibrar el trabajo y ser el papá divertido. Diego estaba miserable en la situación por la que había suplicado. Pero ver la cara de mi hijo en esa sesión de consejería me hizo sentir mal. Se veía confundido y asustado, y culpable todo a la vez. Pensó que había querido esta vida perfecta con Patricia, pero ahora estaba atrapado en algo que hacía a todos infelices. Manejé a casa y me hice cena, pero no pude comerla. Seguí pensando en Diego sentado en esa casa grande con Patricia, quien no sabía qué hacer con él, y Carlos, quien nunca estaba ahí. Brian me llamó la tarde siguiente mientras calificaba papeles en mi aula. Dijo que quería hacer seguimiento de la sesión y obtener mi perspectiva sobre lo que había observado. Le dije honestamente que Diego parecía perdido y que la situación claramente no estaba funcionando. Brian estuvo de acuerdo y dijo que iba a recomendar terapia familiar para todos nosotros juntos, no solo Diego individualmente. Pensó que el arreglo de vivienda actual necesitaba ser examinado seriamente porque Diego estaba mostrando señales de estrés real e inestabilidad. Sus calificaciones habían bajado. Se estaba portando mal en clase. No se estaba conectando con los otros niños en su nueva escuela. Brian dijo que estas eran todas señales de alarma de que un niño estaba luchando con demasiado cambio y no suficiente apoyo consistente. Preguntó si estaría dispuesta a participar en sesiones de terapia familiar con Carlos y Patricia. Dije que sí inmediatamente, porque cualquier cosa que pudiera ayudar a Diego valía la pena hacer. 2 días pasaron sin contacto de Carlos o Patricia. Enseñé mis clases y llegué a casa a mi apartamento silencioso y traté de no revisar mi teléfono cada 5 minutos. Luego, el miércoles por la noche, mi teléfono sonó con el nombre de Patricia en la pantalla. Casi no contesté porque no estaba segura de si podía manejar otra solicitud de consejos de crianza que tendría que rechazar, pero algo me hizo contestar. Patricia estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Siguió diciendo que ya no podía más una y otra vez. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, todo salió a chorros. Diego no escuchaba nada de lo que decía. Respondía mal constantemente. Se negaba a hacer su tarea. Hacía rabietas cuando trataba de hacer cumplir cualquier regla. Carlos trabajaba hasta tarde todas las noches, y ella estaba sola con Diego desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche.
No tenía idea de cómo hacer cena que Diego realmente comiera. No podía hacer que se lavara los dientes o se duchara sin una pelea enorme. La casa siempre estaba desordenada. Se sentía como un fracaso completo en todo. Su voz se quebró completamente cuando dijo que lo sentía por socavarme y por pensar que ser madre sería fácil y divertido. Admitió que no tenía idea de en qué se estaba metiendo cuando dejó su trabajo para ser madre a tiempo completo. Me senté en mi sofá escuchándola llorar y sentí esta mezcla extraña de emociones que no podía ordenar completamente. Parte de mí quería decir, te lo dije. Parte de mí se sintió mal por ella porque genuinamente sonaba rota. Solo tenía 24 años. Nunca había estado cerca de niños antes de Diego. Había saltado a tratar de reemplazarme sin entender que ser padre no se trataba de ser genial y comprar cosas. Se trataba del trabajo diario difícil y aburrido de mantener a un niño alimentado y limpio y educado y emocionalmente estable. Le dije que ser padre era el trabajo más difícil que alguien pudiera hacer. Sugerí que hablara con Carlos sobre obtener ayuda, tal vez una niñera o un terapeuta familiar o algo. Me agradeció entre lágrimas y colgó. Me quedé sentada mirando mi teléfono por mucho tiempo después. Carlos me llamó esa misma noche alrededor de las 10. Ya estaba en cama pero despierta pensando en la llamada de Patricia. La voz de Carlos sonaba plana y agotada. Preguntó si podíamos reunirnos para hablar sobre cambiar el arreglo. Dijo que la situación actual no estaba funcionando para nadie, especialmente no para Diego. Admitió que él y Patricia habían cometido un error enorme pensando que podían darle a Diego una vida mejor solo teniendo más dinero y siendo más divertidos. Diego necesitaba estructura y consistencia y crianza real, no solo alguien que le comprara cosas y lo dejara despierto hasta tarde. Carlos dijo que quería saber si estaría dispuesta a volver a la custodia compartida, como la habíamos tenido antes. Sonaba derrotado de una manera que nunca había escuchado de él antes. Siempre había sido tan confiado sobre todo, tan seguro de que su manera era correcta. Ahora estaba admitiendo que había estado equivocado sobre todo. Le dije a Carlos que me reuniría con él, pero necesitábamos involucrar a un terapeuta familiar y un mediador. No podíamos simplemente seguir moviendo a Diego de un lado a otro basándose en quien estuviera luchando en el momento. Mi hijo necesitaba estabilidad real, y los 3 adultos necesitábamos descubrir cómo trabajar realmente juntos para su beneficio. Carlos aceptó inmediatamente. Dijo que encontraría un terapeuta familiar que se especializara en familias divorciadas y situaciones de familias mixtas. Me llamaría con opciones en los próximos días. Después de colgar, me quedé acostada en cama mirando el techo. Esto era lo que había estado esperando, lo que había predicho que pasaría. Pero ahora que realmente estaba pasando, solo me sentía cansada y preocupada sobre cuánto daño se le había hecho a Diego en el proceso. La oficina del terapeuta familiar estaba en un edificio de ladrillo cerca del juzgado. Carlos y Patricia llegaron primero y ya estaban sentados en la sala de espera cuando llegué. Patricia se veía como si hubiera estado llorando por días. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y no llevaba maquillaje. Carlos se sentó junto a ella con su brazo alrededor de sus hombros, pero él se veía igual de agotado. Diego entró con la mamá de Carlos, Aurora, quien había manejado para ayudar con el cuidado de niños durante la cita. Aurora me dio un abrazo fuerte y susurró que mantendría a Diego entretenido en la sala de espera. La terapeuta nos llamó y nos sentamos en un círculo de sillas. Era una mujer de unos 50 años con cabello gris y ojos amables. Se presentó y explicó cómo funcionaba la terapia familiar. Luego trajo a Diego y le pidió que se sentara donde se sintiera cómodo. Eligió la silla más cerca de mí. La terapeuta le preguntó directamente a Diego qué quería. No les preguntó primero a los adultos, ni trató de facilitar las cosas. Solo lo miró directamente y preguntó qué lo haría feliz. Diego miró sus zapatos por mucho tiempo. Luego comenzó a llorar. No el llanto enojado de la fiesta de cumpleaños, sino este llanto silencioso y descorazonado que me dolía el pecho. Dijo que me extrañaba. Extrañaba su escuela anterior donde conocía a todos. Extrañaba su rutina anterior donde sabía qué iba a pasar cada día. Extrañaba su cuarto anterior en su vecindario anterior. Pero no podía decirle a nadie porque había hecho tanto alboroto en su fiesta de cumpleaños sobre cuánto mejor sería su vida con Patricia. Todos lo habían escuchado decirlo. Sus amigos, los otros padres, todos. ¿Cómo podía admitir ahora que había estado completamente equivocado? La terapeuta le entregó un pañuelo a Diego y esperó a que terminara de llorar. Luego explicó gentilmente que tenía 9 años. Los niños de 9 años no deberían tener que elegir entre sus padres. Los niños de 9 años no deberían sentirse responsables por las decisiones de adultos sobre custodia y arreglos de vivienda. Se volvió para mirarnos a los 3 adultos y dijo que habíamos fallado a Diego al ponerlo en esa posición. Le habíamos hecho sentir que tenía que elegir bandos y declarar quién era el mejor padre. Le habíamos hecho pensar que sus palabras en una fiesta de cumpleaños deberían determinar dónde vivía. Eso no era justo para él, y no era saludable para nadie. Después de que terminó la sesión, Aurora llevó a Diego a tomar helado mientras los adultos se quedaron a hablar más. Aurora apartó a Carlos primero en el estacionamiento. No pude escuchar lo que dijo, pero vi la cara de Carlos ponerse roja y luego pálida. Cuando volvieron adentro, Carlos se veía como si hubiera sido atropellado por un camión. Más tarde, me contó lo que Aurora había dicho. Le había dicho que él y Patricia habían creado todo este desastre tratando de ser amigos de Diego en lugar de sus padres. Habían competido conmigo siendo divertidos y permisivos y comprando cosas en lugar de ser realmente padres. Mientras tanto, yo había estado haciendo todo el trabajo difícil y aburrido de la verdadera crianza, mientras ellos podían ser la casa divertida los fines de semana. Le recordó que ser padre significaba hacer que tu hijo hiciera cosas que no quería hacer porque era bueno para él. Significaba hacer cumplir reglas y consecuencias. Significaba ser el malo a veces.
Aurora dijo que estaba decepcionada de ambos por hacer pasar a Diego por esto. La sesión continuó por otra hora, y Patricia lloró durante la mayor parte. Admitió que vio lo cercanos que éramos Diego y yo, y quería eso para sí misma, en lugar de construir su propia relación con él. Dijo que le compraba cosas caras porque no sabía cómo conectarse de otra manera con un niño. Pensó que dejarlo hacer lo que quisiera lo haría amarla, pero todo lo que hizo fue confundirlo y hacer que la crianza fuera imposible. La terapeuta le preguntó directamente si entendía que ser madrastra significaba apoyar al padre biológico, no reemplazarlo. Patricia asintió y dijo que ahora lo entendía, pero deseaba que alguien se lo hubiera explicado hace un año. Carlos se sentó ahí viéndose incómodo, porque había permitido todo esto diciéndole a Patricia que lo estaba haciendo genial cuando claramente no era así. La mediadora programó una reunión de seguimiento para la próxima semana para trabajar los detalles reales de custodia. Dijo que necesitábamos un acuerdo escrito que los 3 adultos firmarían, no solo un entendimiento verbal que podría desmoronarse de nuevo. Tomé tiempo libre del trabajo para la reunión y aparecí con una carpeta de los registros escolares de Diego, información médica y su horario anterior de antes de que Patricia entrara en escena. La mediadora revisó todo y preguntó qué pensaba que funcionaría mejor para Diego. Dije el horario original donde pasaba días de semana conmigo y fines de semana alternos con Carlos, más una visita para cena durante la semana. Carlos aceptó inmediatamente. Patricia se veía aliviada de que no estaría siendo madre a tiempo completo más. La mediadora nos hizo pasar por cada detalle. La hora de dormir en las noches de escuela sería 8:30 en ambas casas. Las tareas tenían que hacerse antes de cualquier tiempo de pantalla. Nada de comida chatarra para cena más de una vez por semana. Las consecuencias por mal comportamiento serían las mismas en todas partes. Patricia tenía que escribir todo, porque la mediadora dijo que necesitaba ver que Patricia se tomara esto en serio. La parte de Carlos fue siguiente, y no se veía feliz al respecto. La mediadora le preguntó cuántas horas a la semana estaba trabajando, y dijo alrededor de 70. Preguntó cómo planeaba estar presente para Diego cuando trabajaba tanto. Carlos dijo que reduciría a 50 horas, y se aseguraría de estar en casa para la cena al menos 3 noches a la semana, cuando Diego estuviera ahí. Admitió que había estado usando el trabajo como excusa para evitar lidiar con los problemas en casa. Dijo que pensó que Patricia amando a Diego era suficiente, pero debería haber prestado atención a cómo realmente estaba criando, en lugar de solo estar feliz de que alguien más se preocupara por su hijo. La mediadora le hizo poner el nuevo horario de trabajo por escrito también. Dijo que Diego necesitaba a su padre, no solo el dinero de su padre y la esposa de su padre. Planear la mudanza de Diego de regreso a mi apartamento fue más difícil de lo que esperaba. Había estado viviendo con Carlos y Patricia por casi 4 meses, y sabía que se sentía terrible sobre todo lo que había pasado. La terapeuta sugirió que tuviéramos una sesión familiar donde ayudaría a Diego a practicar qué decirme. Todos nos reunimos en su oficina 3 días antes de la mudanza. Diego se sentó en la silla más alejada de mí y no quería hacer contacto visual. La terapeuta le preguntó qué quería decirme, y solo sacudió la cabeza. Esperó. Después de unos 5 minutos de silencio, Diego susurró que lo sentía. La terapeuta le preguntó por qué lo sentía, y comenzó a enumerar cosas. Lo sentía por decir esas cosas crueles en su fiesta de cumpleaños. Lo sentía por decirle a todos que Patricia era mejor. Lo sentía por no apreciar todo lo que hacía por él. Lo sentía por ser un niño malo. Quería interrumpir y decirle que no era un niño malo. Pero la terapeuta me dio una mirada que decía que esperara. Le preguntó a Diego de qué tenía más miedo, y dijo que tenía miedo de que ya no quisiera ser su mamá después de lo que dijo. Pensó que tal vez estaría tan enojada que lo mandaría de regreso a casa de Carlos. La terapeuta me miró y preguntó si eso era cierto. Dije que no. Nunca dejé de ser su mamá y nunca lo haría, incluso cuando mis sentimientos estaban heridos. El día de la mudanza llegó un sábado por la mañana. Carlos trajo a Diego con solo 2 maletas porque la mayoría de sus cosas aún estaban en mi apartamento de antes. Diego entró y se paró en la puerta de su cuarto anterior, mirando su cama y su librero y sus pósters en la pared. Todo estaba exactamente como lo había dejado 4 meses atrás. Se dio vuelta y me miró con lágrimas corriendo por su cara. Dijo que lo sentía mucho por decir cosas terribles y preguntó si aún quería ser su mamá. Me arrodillé para que estuviéramos al mismo nivel y lo abracé. Le dije que nunca dejé de ser su mamá, ni por un solo día, incluso cuando dolía mucho escuchar lo que dijo. Lloró en mi hombro por mucho tiempo mientras Carlos se paró en la puerta, viéndose como si también pudiera llorar. Después de unos minutos, Carlos dijo que nos dejaría tener tiempo a solas y se fue silenciosamente. Ese primer fin de semana de regreso juntos se sintió extraño y cuidadoso. El sábado por la mañana hice panqueques como solía hacerlo, y Diego se sentó en la mesa de la cocina observándome. Seguía mirándome como si esperara que le gritara o le dijera que estaba castigado para siempre. No hice ninguna de las dos cosas. Desayunamos, y luego pregunté si quería jugar juegos de mesa como solíamos hacerlo. Asintió, y sacó su juego favorito del armario. Jugamos por 2 horas, y lentamente comenzó a relajarse. El domingo fuimos al parque y alimentamos a los patos. Diego tomó mi mano mientras caminábamos, algo que no había hecho en más de un año. Preguntó si aún estaba enojada con él, y dije que nunca estuve realmente enojada, solo triste y lastimada. Le dije que entendía que se confundió con todas las cosas divertidas en casa de Carlos, y olvidó que el amor real no se trata de quién te da más regalos. Penelope vino el domingo por la tarde con 3 envases de helado. Abrazó a Diego, y le dijo que lo extrañó tanto. Eso lo hizo empezar a llorar de nuevo. Le dijo que pensó que tener más dinero y más cosas divertidas lo haría más feliz. Pero en lugar de eso, solo lo hizo sentirse confundido y culpable todo el tiempo. Penelope dijo que a veces tenemos que aprender cosas de la manera difícil, y la parte importante
es que aprendió. Le preguntó qué sabor de helado quería, y eligió chispas de chocolate. Todos nos sentamos en el sofá comiendo helado y viendo una película, y por primera vez en meses, todo se sintió normal de nuevo. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Diego tenía que volver a su escuela pública anterior, y estaba nervioso porque algunos niños escucharon lo que pasó en su fiesta de cumpleaños. Lo acompañé a su aula, e Isabel Curtis estaba ahí preparándose para el día. Sonrió a Diego y le dio la bienvenida de vuelta. Durante la reunión matutina, hizo que toda la clase se sentara en círculo y dirigió una discusión sobre familias. Habló sobre cómo las familias vienen en todas las formas diferentes y todos merecen respeto sin importar cómo se vea su familia. Algunos niños tienen 2 casas, algunos tienen una, algunos viven con abuelos, y todo eso está bien. No mencionó a Diego específicamente, pero pude decir que estaba tratando de ayudarlo a sentirse menos avergonzado. Algunos niños se acercaron a Diego en el recreo y preguntaron dónde había estado. Les dijo que trató de vivir en casa de su papá, pero me extrañó demasiado, y todos parecieron aceptar eso, sin hacer un gran problema al respecto. El consejero escolar, Brian Doyle, comenzó a ver a Diego cada miércoles por la tarde. Las sesiones eran solo para que Diego hablara sobre sus sentimientos sobre el divorcio, el cambio de custodia y su relación con Patricia. Después de la tercera sesión, Diego llegó a casa y me dijo que Brian lo ayudó a entender que amar a múltiples personas no significa elegir entre ellas. Dijo que podía amarme y también amar a Carlos e incluso preocuparse por Patricia sin que significara que una persona era mejor que otra. Eso pareció quitarle un peso de los hombros porque había estado cargando culpa sobre que le gustara Patricia en absoluto después de lo que pasó. 2 semanas después de que Diego se mudó de vuelta, Carlos llamó y preguntó si podíamos reunirnos para café, para hablar sobre la cocrianza. Nos reunimos en la cafetería cerca de mi apartamento, un martes por la noche. Carlos se veía cansado, pero menos estresado de lo que había estado en meses. Dijo que quería disculparse por desestimar mis preocupaciones durante el año pasado. Admitió que el involucramiento de Patricia arruinó nuestro sistema previamente funcionando y debería haberlo detenido en lugar de alentarlo. Dijo que se dejó llevar por querer ser el padre favorito de Diego y olvidó que ser un buen padre a veces significa ser el estricto. Le dije que apreciaba la disculpa y que estaba contenta de que finalmente pudiéramos volver a la cocrianza como solíamos hacerlo. Hablamos por más de 1 hora sobre el progreso de Diego, sus hábitos de tarea y su comportamiento en ambas casas. Se sintió como la primera conversación real que habíamos tenido en más de 1 año, donde realmente estábamos en el mismo equipo en lugar de competir. Una semana después de que Carlos y yo tomáramos café, llegó un sobre a mi apartamento con la letra de Patricia en el frente. Lo abrí parada en mi cocina y encontré 3 páginas de cursiva cuidadosa explicando cosas que no esperaba que compartiera. Escribió sobre crecer con padres que se separaron cuando era joven y cómo ninguno de ellos realmente la quería cerca después de eso. Su mamá estaba demasiado ocupada con nuevos novios y su papá se mudó al otro lado del país y olvidaba su cumpleaños la mayoría de los años. Dijo que nunca aprendió cómo se veía una buena crianza, así que cuando conoció a Diego, trató de ser todo lo que deseaba que alguien hubiera sido para ella. Admitió que eso significaba comprar su amor en lugar de ganárselo y ser su amiga en lugar de una figura parental. El último párrafo preguntaba si podíamos empezar de nuevo con mejores límites, porque aunque se había equivocado gravemente, se preocupaba por Diego y quería ser parte de su vida de la manera correcta. Me senté en mi mesa de cocina y lo leí 3 veces antes de enviarle un mensaje de vuelta diciéndole que estaba dispuesta a intentar porque me gustara o no. Iba a estar en la vida de Diego mientras siguiera casada con Carlos. La terapeuta familiar programó una reunión para los 3 adultos sin Diego presente para que pudiéramos establecer reglas que funcionarían en ambas casas. Nos reunimos un jueves por la tarde en su oficina con las sillas marrones y la caja de pañuelos en cada mesa. Nos entregó a cada uno una hoja de trabajo con categorías como hora de dormir, tarea, tiempo de pantalla y consecuencias por mal comportamiento. Por 2 horas, pasamos por cada elemento y acordamos reglas específicas. Diego se iría a la cama a las 8:30 en las noches de escuela en ambas casas. Las tareas tenían que terminarse antes de cualquier videojuego o televisión. Tenía 1 hora de tiempo de pantalla en días de semana y 2 horas los fines de semana. Si respondía mal o no hacía sus quehaceres, perdía tiempo de pantalla ese día. La terapeuta nos hizo escribir todo y firmarlo como un contrato. Luego nos dio a cada uno una copia para llevar a casa. Carlos se veía cansado, pero aliviado de tener pautas claras en lugar de constantemente adivinar. Patricia siguió girando su anillo de bodas y haciendo preguntas sobre cómo realmente hacer que Diego siguiera las reglas cuando discutía. La primera semana del nuevo sistema fue difícil porque Patricia estaba acostumbrada a ser la divertida que decía que sí a todo. Carlos me llamó el martes por la noche para decirme que Diego probó la hora de dormir en su casa, quedándose en el cuarto de juegos hasta las 9. Patricia había entrado 3 veces para decirle que era hora de dormir, pero él la ignoró y no sabía qué hacer. Carlos finalmente llegó a casa del trabajo y apagó físicamente el sistema de juegos, lo que llevó a una rabieta enorme. Pero se mantuvieron firmes con la consecuencia de no tiempo de pantalla al día siguiente, aunque Diego lloró y dijo que estaban siendo crueles como yo. Para la segunda semana, Carlos dijo que Diego estaba empezando a darse cuenta de que las reglas eran las mismas en todas partes y no tenía sentido tratar de jugar una casa contra la otra. Patricia aún luchaba con decir que no, pero Carlos la respaldaba cada vez y pude escuchar en su voz que finalmente estaban trabajando juntos como padres reales en lugar de competidores.
3 meses después de que Diego se mudó de vuelta a mi apartamento, recibí una llamada de su maestra preguntando si podía pasar para una reunión rápida. Mi estómago se hundió porque pensé que algo estaba mal, pero cuando llegué, estaba sonriendo. Sacó la carpeta de tareas de Diego y me mostró que había completado cada tarea durante las últimas 6 semanas. Sus puntajes en las pruebas de lectura habían subido y estaba participando en las discusiones de clase de nuevo. Dijo que lo que fuera que estuviera pasando en casa claramente estaba funcionando porque parecía un niño diferente del que se había estado portando mal antes en el año. También mencionó que parecía más feliz y relajado, como si ya no estuviera cargando estrés. Le agradecí y caminé de vuelta a mi auto, sintiendo este enorme peso quitarse de mis hombros, porque significaba que la estructura y consistencia realmente lo estaban ayudando. Carlos me llamó la semana siguiente y preguntó si podíamos reunirnos para almorzar para hablar sobre opciones escolares para el próximo año. Nos sentamos en una tienda de sándwiches cerca de su oficina y me dijo que él y Patricia habían estado discutiendo mover a Diego de vuelta a la escuela pública, cerca de mí, para 4º grado. Admitió que la escuela privada era principalmente sobre verse exitoso y darle a Diego acceso a niños ricos, pero no era realmente mejor para él. Los amigos de Diego de toda la vida de la escuela primaria estaban todos en la escuela pública, y los extrañaba. Los niños de la escuela privada eran agradables, pero Diego nunca realmente se conectó con ellos, porque solo había estado ahí unos pocos meses. Patricia estuvo de acuerdo en que mantenerlo en la escuela privada era más sobre su ego que lo que Diego necesitaba. Les dije que pensaba que era la decisión correcta, y que la estabilidad importaba más que el estatus. Carlos se veía avergonzado, pero agradecido de que no se lo estuviera echando en cara. Un mes después, Patricia me envió un mensaje diciendo que consiguió un trabajo de medio tiempo en un gimnasio diferente al otro lado de la ciudad. Estaría trabajando mañanas 3 días a la semana mientras Diego estaba en la escuela, lo que le daba horarios flexibles que funcionaban alrededor de su horario. Escribió que estaba emocionada de tener su propia cosa de nuevo, en lugar de que toda su identidad fuera sobre ser madrastra. Pude decir por su mensaje que la presión de tratar de ser madre a tiempo completo del hijo de alguien más la había estado aplastando, y tener su propio trabajo y propósito de nuevo estaba ayudando. Carlos mencionó después que Patricia parecía más ligera y feliz ahora que tenía un lugar a donde ir y gente con quien hablar que no tenían 9 años. La madre de Carlos, Aurora, manejó desde su casa a 2 horas de distancia un sábado y preguntó si podía llevarme a almorzar. Fuimos a un restaurante tranquilo donde ordenó té helado y fue directo al grano. Me dijo que estaba orgullosa de cómo manejé todo durante el año pasado. Dijo que cuando Patricia entró en escena por primera vez, estaba preocupada porque Carlos parecía estar dejando que esta mujer joven tomara decisiones de crianza sin pensar en las consecuencias. Aurora admitió que trató de hablar con Carlos al respecto, pero él se puso a la defensiva y dijo que estaba siendo controladora. Observó toda la situación desarrollarse y se sintió aliviada cuando dejé que Diego se mudara a su casa, porque sabía que era la única manera en que Carlos y Patricia aprenderían lo que requería la verdadera crianza. Apretó mi mano sobre la mesa y dijo que estaba contenta de que todos finalmente estuvieran poniendo las necesidades de Diego primero en lugar de sus propios egos. El martes siguiente, Diego llegó a casa de la escuela y preguntó si podía tener otra fiesta de cumpleaños. Estaba confundida porque su cumpleaños estaba a 8 meses de distancia, pero explicó que quería una fiesta de reemplazo para sustituir el terrible recuerdo de la última. La quería en mi apartamento solo con amigos cercanos y familia, nada elegante. Le dije que podíamos planear algo simple para el fin de semana que venía, y se emocionó inmediatamente. Pasamos la semana horneando un pastel de chocolate juntos y planeando juegos que podíamos jugar en el parque cerca de mi edificio. El sábado por la tarde, sus 3 mejores amigos vinieron junto con Carlos, Patricia y Aurora. Mantuvimos todo relajado con pastel casero, juego de las traes en el parque y juegos de mesa en mi sala. En un punto, mientras todos comían pastel, Diego se levantó y dijo que quería decirle algo a todos. Me miró y dijo que tenía suerte de tener una mamá que lo amaba lo suficiente para dejarlo cometer errores y aprender de ellos. El comentario me tomó completamente por sorpresa, y sentí lágrimas comenzar antes de poder detenerlas. Me di cuenta en ese momento de que Diego estaba empezando a entender lo que realmente había pasado durante el año pasado. Estaba empezando a ver que el amor real a veces significa dejar que las personas aprendan lecciones difíciles en lugar de protegerlas de las consecuencias. Entendió que podría haber peleado con Carlos y Patricia en la corte, o hecho toda una batalla, pero en lugar de eso, lo dejé experimentar lo que dijo que quería. Aprendió que diversión y regalos no son lo mismo que la verdadera crianza, y que tener reglas y estructura significa que alguien se preocupa lo suficiente para enseñarte cosas importantes, incluso cuando no es divertido. Después de que todos terminaran el pastel y los niños volvieran afuera a jugar, Carlos me apartó cerca de la ventana de mi cocina. Me agradeció por no renunciar a la relación de cocrianza, incluso cuando habría sido más fácil pelear con él en la corte o cortar la comunicación. Dijo que había estado pensando mucho sobre el año pasado y se dio cuenta de que mi estrategia de dejar que la realidad enseñara la lección fue más inteligente que cualquier cosa que él pudiera haber hecho. Si lo hubiera peleado, Diego me habría resentido y Carlos se habría hundido más profundo para probar que tenía razón. En lugar de eso, Carlos y Patricia aprendieron a través de la experiencia lo que había estado tratando de decirles todo el tiempo. Admitió que estaba avergonzado de que le tomara tanto tiempo verlo, pero estaba agradecido de que finalmente estuviéramos en el mismo equipo de nuevo. La fiesta salió bien. Me quedé en mi cocina esa noche lavando platos, repitiendo las palabras de Diego una y otra vez en mi mente. Entendió lo que había hecho y por qué lo hice.
El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme del mostrador para sostenerme. Mi apuesta había resultado de maneras que apenas me había permitido esperar. Diego aprendió la lección sin que yo tuviera que ser la villana que decía que no e imponía reglas. Eligió volver porque descubrió lo que importaba, no porque lo forcé. Nuestra relación se sentía más fuerte ahora de lo que había estado en años, construida en su propio entendimiento en lugar de mi autoridad. Limpié el mostrador y miré las fotos en mi refrigerador de la fiesta, viendo la sonrisa genuina de Diego en cada una. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en más de un año. Un año completo pasó desde esa horrible fiesta de cumpleaños, donde Diego dijo que deseaba que Patricia fuera su mamá real. Nuestra relación de cocrianza se transformó en algo más saludable de lo que había sido desde que terminó el divorcio. Carlos me llamaba antes de tomar cualquier decisión importante sobre Diego. Ahora, pedía mi opinión sobre campamentos de verano, útiles escolares, incluso qué tipo de zapatos comprar para la temporada de béisbol. Patricia dejó de tratar de competir conmigo y comenzó a hacer preguntas genuinas sobre cómo manejar diferentes situaciones. Me enviaba mensajes preguntando si Diego necesitaba su chaqueta o si ya había almorzado antes de recogerlo. Los tres nos reuníamos cada mes para discutir el progreso de Diego y cualquier preocupación que surgiera. Carlos respetaba mis decisiones de crianza y me respaldaba cuando Diego trataba de ponernos uno contra el otro. Patricia encontró su propio papel como adulta de apoyo en la vida de Diego, en lugar de tratar de reemplazarme. A veces lo llevaba de compras y ayudaba con sus proyectos de ciencias, pero ya no socavaba mis reglas. Diego se movía entre ambos hogares sin la ansiedad y confusión que solía seguirlo por todas partes. Sabía qué esperar en cada lugar porque las reglas se mantenían consistentes. Sus calificaciones mejoraron, su comportamiento se estabilizó y su maestra mencionó cuánto más enfocado parecía en clase. 3 semanas después del nuevo año escolar, la maestra de Diego me envió un correo preguntando si podía pasar después de clases. Mi estómago se hundió pensando que algo estaba mal, pero sonrió cuando llegué y me entregó un ensayo impreso. Diego había escrito sobre la familia para su tarea de escritura creativa. Comencé a leer ahí mismo en su aula, mis ojos escaneando las palabras que había escrito cuidadosamente. Escribió sobre tener 2 casas y cómo confuso solía sentirse cuando las reglas eran diferentes en todas partes. Explicó cómo aprendió que el amor no se trata de quién te da más cosas o te deja quedarte despierto hasta más tarde. Dijo que el amor real significa que alguien se preocupa lo suficiente para enseñarte cosas importantes, incluso cuando es difícil y no es divertido. Escribió sobre su mamá que lo hace hacer tarea y comer vegetales porque quiere que crezca fuerte e inteligente. Escribió sobre su papá y madrastra, que aprendieron a ser mejores padres trabajando junto con su mamá. El ensayo terminó con él diciendo que tenía suerte de tener tantas personas que lo amaban lo suficiente para ayudarlo a aprender y crecer. Las lágrimas corrieron por mi cara antes de terminar la segunda página. Su maestra me entregó un pañuelo y me dijo que quería compartirlo conmigo porque mostraba un pensamiento tan maduro para un niño de 10 años. Le agradecí y caminé a mi auto, agarrando las páginas impresas, leyéndolas 2 veces más antes de manejar a casa. Mirando hacia atrás a todo lo que pasó, entiendo ahora que ser padre a veces significa ver a tu hijo cometer errores y aprender de ellos, incluso cuando te rompe el corazón en pedazos. Podría haber peleado con Carlos en la corte y forzado a Diego a quedarse conmigo. Podría haber hecho toda una batalla y convertirme en la mala que no lo dejaría ser feliz. En lugar de eso, lo dejé experimentar lo que dijo que quería, confiando en que la realidad le enseñaría mejor de lo que mis palabras jamás podrían. La apuesta me aterrorizó cada día, pero funcionó. Diego y yo estamos más cerca ahora de lo que estábamos antes de que todo esto comenzara. Realmente entiende lo que significa tener una mamá que lo ama sin importar qué, no solo cuando es fácil o divertido. Sabe que estaré ahí a través de batallas de tarea y discusiones sobre vegetales y horas de dormir tempranas, porque así es como se ve el amor real. Aprendió que regalos y noches tardías y sin reglas se sienten bien en el momento, pero no construyen la base que necesita para crecer y convertirse en una buena persona. Algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia.